¿Alguna vez sentiste que Él está cerca, que algo entre ustedes es real, innegable, y aún así, Él desaparece, retrocede, pone barreras sin explicación? Y te quedas preguntándote, ¿acaso no siente lo que yo siento? ¿Por qué alguien que claramente ama tiene tanto miedo de dar el siguiente paso? Soy Luna Celeste, y aquí en el canal Irradia tu energía no nos quedamos en la superficie. Vamos profundo. Y hoy voy a hacer exactamente eso, porque el tema que estás a punto de escuchar es uno de los más malentendidos en toda la espiritualidad de las llamas gemelas. En este video voy a revelar lo que realmente sucede dentro del masculino divino cuando el compromiso entra en escena. No lo que él dice, no lo que él muestra, lo que está pasando allá adentro, en los lugares que él mismo tiene dificultad para ver. Y cuando entiendas esto de verdad, algo va a cambiar. No solo la forma en que lo ves a él, la forma en que te ves a ti mismo también. Antes de continuar, si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún video. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué punto de esta conexión estás ahora mismo? ¿Él está presente, alejado, en silencio? La meta aquí es llegar a 200 comentarios en este video, y cada respuesta tuya importa mucho. Empecemos por el lugar donde todo se confunde. Hay una creencia muy difundida de que el masculino divino huye del compromiso porque no quiere comprometerse, como si fuera una cuestión de voluntad, como si simplemente no quisiera. Y esa interpretación duele tanto, porque pone en el femenino divino la sensación de no ser suficiente, de que si fuera más, de que si fuera diferente, quizás él se quedaría. Pero no es eso lo que está pasando. Lo que está pasando es mucho más antiguo que esta conexión. Mucho más antiguo que el momento en que ustedes dos se encontraron. El miedo que paraliza al masculino divino frente al compromiso no nació contigo. Existía antes de ti. Y entender eso es el primer paso para salir del ciclo de dolor en el que muchos quedan atrapados. El masculino divino, en la mayoría de los casos, creció aprendiendo que el amor es algo que se pierde. Esto pudo llegar de diferentes formas. Un padre que se fue. Una madre que estaba presente en cuerpo pero ausente en corazón. Un amor de la infancia o adolescencia que terminó de forma traumática. O algo más sutil. El aprendizaje constante de que sentir demasiado es debilidad. Que necesitar a alguien es vulnerabilidad. Que apegarse es peligroso porque lo que más amas puede irse en cualquier momento. Eso se va instalando. Va formando una estructura interna que parece protectora, pero que en la práctica funciona como una prisión. Y cuando esta persona, que carga toda esa historia dentro de sí, se encuentra con una conexión de la intensidad de una llama gemela, algo paradójico sucede. Cuanto más real es lo que siente, mayor es el miedo. No menor, mayor. Porque cuanto más real es el amor, mayor es la amenaza de pérdida. Cuanto más profunda es la conexión, más devastador sería perderla. Entonces el instinto de supervivencia entra en acción, no el instinto de amar, el de sobrevivir. ¿Alguna vez notaste que él avanza cuando la conexión está más ligera, más distante, más segura, y retrocede exactamente cuando las cosas se ponen más intensas, más reales, más cerca de lo que podría ser un compromiso verdadero? Eso no es coincidencia, es un mecanismo, y opera casi completamente fuera de la conciencia. Cuéntame en los comentarios si ya viviste eso, ese momento en que todo estaba yendo bien, en que sentiste que algo se estaba consolidando, y de repente él dio un paso atrás. Eso tiene un nombre dentro del proceso de llamas gemelas, y entender lo que hay detrás de eso cambia completamente la perspectiva. El segundo aspecto que necesita ser entendido es lo que le pasa a la identidad del masculino divino cuando el compromiso se acerca. Comprometerse, para la mayoría de las personas, es simplemente una decisión relacional. Para el masculino divino, en una conexión de llama gemela, comprometerse es una crisis de identidad. Piénsalo. Durante toda la vida, él construyó una versión de sí mismo que funciona sola, que no necesita a nadie,
que consigue todo lo que quiere sin depender de otra persona para sentirse completo o estable. Esa identidad tiene una función: proteger, mantener el control en una vida que, en algún momento, pareció muy fuera de control. Y entonces, llegas tú. O mejor dicho, la conexión contigo llega. Y esa conexión hace algo que ninguna otra relación logró hacer antes. Mueve los cimientos, no la superficie. Los cimientos. Cuando él piensa en comprometerse contigo de verdad, inconscientemente está siendo confrontado con la disolución de esa identidad que pasó años construyendo. La identidad del tipo que no necesita, del tipo que no depende, del tipo que está bien solo. Y eso asusta de una manera que él muchas veces no puede nombrar, porque no es racional. Puede saber, en la superficie, que quiere estar contigo. Puede sentirlo claramente. Pero hay una capa más profunda, una capa que la mente consciente raramente alcanza con claridad, que está gritando que comprometerse es lo mismo que perderse a sí mismo. Es un miedo existencial disfrazado de resistencia afectiva. Si llegaste hasta aquí en el video y estás reconociendo patrones que ya viviste, deja un comentario. No estás solo en esto. Este proceso es compartido por muchas personas, hombres y mujeres, que están atravesando el mismo ciclo de acercamiento y distancia. Y hablando de distancia, voy a tocar un punto que es difícil, pero que necesita ser dicho. El masculino divino muchas veces huye no porque no ama, sino porque ama demasiado para aguantar la intensidad de lo que siente sin entrar en colapso. Suena paradójico, lo sé. ¿Cómo puede alguien huir de algo que ama? Pero piensa en tu propia experiencia. ¿Alguna vez sentiste una emoción tan intensa que necesitaste alejarte de ella, aunque sea por un momento, solo para respirar? Ahora imagina a alguien que pasó toda su vida sin aprender a manejar emociones profundas, que fue enseñado, directa o indirectamente, a suprimir, a racionalizar, a mantener el control. Cuando esa persona se encuentra con la intensidad de una llama gemela, con esa sensación de reconocimiento que no tiene explicación lógica, con esa profundidad que no puede ponerse en palabras, el sistema nervioso entra en sobrecarga. Y cuando el sistema nervioso entra en sobrecarga, hace lo que siempre hizo. Huye hacia lo conocido, hacia lo familiar, hacia lo seguro, aunque lo seguro sea la soledad. Eso no es debilidad de carácter. Es un patrón de supervivencia que todavía no ha sido reprogramado. Aquí quiero que hagas algo. Dale like al video ahora. No porque necesite los números, sino porque eso le dice al algoritmo que este contenido es valioso. Y eso hace que llegue a más personas que necesitan escuchar exactamente esto. Y ahora sigue conmigo, porque lo que viene a continuación es lo que más importa. El tercer punto es sobre el compromiso como espejo. La conexión de llamas gemelas tiene una característica única que la separa de cualquier otra relación. Es un espejo de alta definición. Y cuando el masculino divino te mira a ti y a lo que podría ser esa unión, no está viendo solo a ti. Está viendo todo lo que todavía no resolvió dentro de sí mismo. Cada vez que piensa en dar el siguiente paso, ese espejo le muestra cosas que no quiere ver. Le muestra las heridas que todavía no cicatrizaron. Le muestra los patrones que repite sin darse cuenta. Le muestra la distancia entre quien es ahora y quien necesitaría ser para sostener una conexión de esta profundidad. Y eso, para alguien que todavía no tiene claridad sobre sí mismo, es aterrador. No porque no quiera crecer, sino porque crecer a este nivel exige enfrentar cosas que la mayoría de las personas evita toda la vida. Exige mirar el dolor que fue guardado por tanto tiempo. Exige abandonar identidades que, aunque limitantes, al menos eran conocidas. Por eso muchas veces el masculino divino hace algo que parece ilógico. Busca relaciones que no lo desafíen tanto. Relaciones donde el espejo no sea tan nítido. Donde pueda ser una versión menor de sí mismo sin que nadie lo note. No porque esas relaciones sean mejores, sino porque son más cómodas. Y entonces el femenino divino observa eso y siente un dolor difícil de describir. Porque no es el dolor de ser dejado de lado por alguien mejor.
Es el dolor de ser dejado de lado por la comodidad del adormecimiento. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste eso? Esa sensación de que él eligió algo menor, no porque la otra opción fuera más valiosa, sino porque era más segura. Ahora viene la parte que quiero que te quede muy adentro. El miedo del masculino divino a comprometerse no es un problema tuyo para resolver, pero entender ese miedo es fundamental para que no construyas interpretaciones que te achican. Cuando él retrocede, no es porque no sea suficiente. Cuando crea barreras, no es porque el amor no sea real. Cuando elige quedarse en la superficie en lugar de sumergirse, no es porque no sienta la profundidad. Es porque todavía no desarrolló la capacidad interna de sostener esa profundidad sin entrar en colapso. Y esa capacidad no es algo que tú puedas darle. Es algo que él necesita desarrollar dentro de su propio proceso de despertar, con sus propios recursos, con sus propias elecciones, con su propio tiempo. Lo que puedes hacer es continuar tu propio proceso, seguir expandiéndote, profundizando en ti, sanándote, no como estrategia para atraerlo de vuelta, sino porque tú también estás en un proceso de despertar, porque tú también tienes capas para integrar, porque tu transformación no depende de la decisión de él. Y aquí, en este punto, quiero traer algo que transformó profundamente la forma en que entiendo el proceso de sanación dentro de la conexión de llamas gemelas. El Reiki es una de las prácticas más poderosas que conozco para trabajar exactamente esto. Las capas energéticas que cargamos, los bloqueos que no podemos acceder solo desde la mente, la energía que se estanca en los lugares donde el dolor se instaló. Actúa en el cuerpo energético de una forma que complementa todo el proceso de autoconocimiento y despertar. Dejé un link en el primer comentario fijado de este video con más información para que empieces esta práctica. Míralo, porque vale mucho. Volviendo al masculino divino. Hay una etapa en su proceso que muchas personas no ven porque ocurre entre bastidores, lejos de los ojos. Es la etapa en que él empieza a darse cuenta, muchas veces a través del dolor de perder o de alejarse de lo que más ama, que el miedo que cargaba no estaba protegiendo nada de valor. Estaba protegiendo una versión de sí mismo que ya no le sirve. Ese momento puede ocurrir de diferentes formas. Para algunos, llega como una crisis. Para otros, como un silencio largo que de repente se rompe. Para otros, como una serie de eventos que parecen no tener relación, pero que, vistos en conjunto, revelan un patrón. Y cuando ese despertar ocurre, algo cambia en la energía de la conexión. Puedes sentirlo antes de cualquier señal externa. Puedes sentir un llamado que no sabes bien de dónde llega, una quietud diferente, una certeza que no necesita explicación. Eso es la conexión que responde. Eso es el campo entre ustedes dos, reflejando lo que está pasando dentro de él. Sigue aquí conmigo. El cuarto punto es sobre lo que el compromiso significa en la dimensión más profunda del proceso de llamas gemelas. La mayoría de las personas piensa en el compromiso como algo que existe entre dos personas, un acuerdo, una elección, una declaración. Pero dentro del proceso de llamas gemelas, el compromiso tiene otra dimensión. No es solo un compromiso con el otro, es un compromiso consigo mismo. Cuando el masculino divino finalmente se compromete con la conexión, lo que realmente está ocurriendo es que se está comprometiendo con la versión más expandida de sí mismo. Está diciendo sí al crecimiento que la conexión exige. Está aceptando el espejo, con todo lo que muestra, en lugar de huir de él. Y ese es un acto que va mucho más allá del afecto. Es un acto de valentía, de integración, de madurez espiritual. No es casualidad que muchas llamas gemelas lleguen a la unión después de un periodo en que cada uno, individualmente, atravesó una transformación profunda. No juntos, individualmente, cada uno en su propia crisis, en su propio proceso, en su propio camino. Porque la unión que dura, la unión que sostiene el peso de una conexión de esta intensidad, necesita ser construida sobre dos seres que se volvieron enteros dentro de sí mismos.
no sobre dos seres que se completan porque uno llena el vacío del otro. Esa es una diferencia fundamental. La pregunta que el proceso le hace al masculino divino, en el fondo, no es ¿quieres comprometerte con ella? La pregunta real es ¿estás dispuesto a comprometerte con quien realmente eres? Y cuando la respuesta a esa segunda pregunta es sí, la primera deja de ser un problema. Cuéntame en los comentarios qué despertó en ti este momento del video. No tiene que ser un análisis largo. Puede ser una palabra, una sensación. Porque a veces lo que llevamos dentro solo necesita un espacio para expresarse. Voy a hablar ahora de algo que muchas veces es malinterpretado. El silencio del masculino divino. Cuando él desaparece, cuando deja de responder, cuando crea distancia sin explicación, la interpretación más común es que se rindió, que perdió el interés, que eligió otra cosa. Pero en muchos casos, especialmente en los casos donde la conexión es genuinamente de llamas gemelas, el silencio tiene otro significado. Está procesando, está digiriendo algo que la conexión sacó a la superficie. Está en un enfrentamiento interno que todavía no tiene palabras. El problema es que ese silencio, sin contexto, parece abandono. Y el femenino divino, ya sensible a la conexión, interpreta ese silencio como rechazo y reacciona. O con más acercamiento, intentando retener lo que se aleja, o con alejamiento total, como forma de protegerse. Y las dos reacciones, aunque comprensibles, tienden a intensificar el ciclo en lugar de disolverlo. Lo que interrumpe el ciclo no es una acción externa, es un cambio interno. Es el femenino divino llegando a un punto en que su propio proceso interior se vuelve más importante que el tiempo de él, en que su propia expansión ya no depende de cuándo él va a despertar, en que la paz interna no está condicionada a la presencia o ausencia de él. Cuando eso sucede, el campo energético de la conexión cambia, y los cambios en el campo generan movimientos, a veces lentos, a veces sorprendentes, pero reales. ¿Alguna vez sentiste ese momento? Ese punto de quiebre en el que algo dentro de ti se asentó, que no era resignación, no era rendirse, era un tipo de paz diferente. Cuéntalo en los comentarios. Ese tipo de relato ayuda a otras personas a reconocer cuándo están llegando a ese punto. Ahora quiero hablar de algo que raramente aparece en las conversaciones sobre el masculino divino. Lo que pasa cuando él mismo no entiende su propio miedo. Porque la mayoría de los masculinos divinos no se despierta por la mañana pensando, tengo miedo de comprometerme por mis heridas de abandono y mi crisis de identidad. No es así como opera el miedo. El miedo se disfraza. Aparece como lógica, como racionalización, como una lista de razones plausibles. No es el momento adecuado. Necesitamos conocernos más. Estoy en un proceso de transición en mi vida. Quiero estar seguro antes de dar ese paso. Algunas de esas cosas pueden tener algo de verdad, pero muchas veces son la mente encontrando argumentos razonables para lo que, en el fondo, es puro miedo. Y lo que es fascinante y al mismo tiempo desafiante es que cuando le señalas eso, raramente funciona. Porque él cree en el argumento. No te está engañando conscientemente. Está creyendo en la historia que su propia mente se está contando a sí misma. Por eso el despertar del masculino divino raramente ocurre por presión externa. No ocurre porque argumentaste mejor. No ocurre porque fuiste más paciente, más firme o más clara. Ocurre cuando él mismo, dentro de su propio proceso, empieza a ver la distancia entre los argumentos que usa y la verdad de lo que siente. Ese es un proceso que tiene su propio tiempo, y una de las cosas más difíciles en este camino es aprender a respetar ese tiempo sin perderse a uno mismo mientras espera. Lo que me lleva al siguiente punto. El papel del femenino divino en este proceso no es esperar pasivamente, pero tampoco es intervenir activamente en el proceso de él. Es un tercer camino que mucha gente no ve porque está demasiado enfocada en los otros dos. Ese tercer camino es vivir el propio proceso con tanta plenitud que el campo de la conexión se ve afectado, no como estrategia,
como consecuencia natural de alguien que se está expandiendo de verdad. Cuando el femenino divino crece, sana, se expande, el masculino divino lo siente, no necesariamente de forma consciente, pero lo siente. La energía cambia, el campo cambia, y los cambios en el campo crean movimientos. Eso no es una fórmula, no es una técnica de atracción. Es simplemente lo que ocurre cuando dos energías están conectadas a este nivel y una de ellas cambia de frecuencia. Puedes verificarlo en tu propia experiencia. Piensa en los momentos en que estabas más centrado, más entero, más enfocado en tu propio proceso. ¿Qué pasó con la conexión en esos momentos? En muchos casos, es exactamente en esos momentos que algo se mueve del lado de él. Un mensaje inesperado, un reencuentro, un giro, no porque hayas hecho algo para provocarlo, sino porque el cambio interno se refleja en el campo. Voy a cerrar con algo que llevo con mucha certeza. El miedo del masculino divino a comprometerse no es el final de la historia, es parte de la historia. Es el capítulo que necesita ser atravesado para que lo que viene después tenga profundidad real. Las conexiones que nunca fueron puestas a prueba por el dolor, la distancia, el miedo, tienden a ser conexiones que se quedan en la superficie. La intensidad del proceso de llamas gemelas, con todo lo que tiene de difícil, es exactamente lo que hace posible una unión que va más allá de lo que la mayoría de las personas experimenta. No estoy diciendo que el dolor sea necesario en sí mismo. Estoy diciendo que lo que el dolor revela es necesario. Lo que saca a la superficie, lo que obliga a ser mirado, sanado, integrado, es lo que construye la base de la unión real. Y cuando el masculino divino finalmente atraviesa su propio miedo de comprometerse, cuando llega al otro lado, no porque fue forzado o convencido, sino porque creció lo suficiente para sostener la profundidad de lo que siente, lo que se establece entre las dos llamas es diferente a todo lo que cualquiera de los dos conoció antes. Eso es lo que se está construyendo, incluso cuando parece que nada está pasando, especialmente cuando parece que nada está pasando. Para recapitular lo que atravesamos hoy, el miedo del masculino divino a comprometerse no es falta de amor, es la colisión entre el amor más intenso que ha sentido y las heridas que todavía no fueron sanadas. Es la crisis de una identidad construida para sobrevivir sin necesitar a nadie, confrontada por una conexión que exige que se abra completamente. Es el espejo de la llama gemela mostrando todo lo que todavía necesita ser integrado. Y es, en el fondo, una invitación al compromiso más profundo que existe, el compromiso consigo mismo. Si este video llegó hasta ti, si algo aquí resonó con lo que estás viviendo, suscríbete al canal ahora si todavía no lo hiciste. Y si quieres ir más profundo en este proceso, piensa en hacerte miembro del canal Irradia tu energía. En la membresía tienes acceso a un contenido mucho más cercano, más profundo, creado especialmente para quienes están tomando este proceso en serio. Si llegaste hasta aquí, comenta un emoji de luna. Hasta el próximo video.